Cuando James y Diana abrieron el garaje prohibido de su abuelo Walter, esperaban encontrar cachivaches polvorientos. En cambio, la luz del sol reveló un Chevrolet Bel Air de 1957 reluciente como nuevo, a pesar del modesto estilo de vida de su abuelo con ropa remendada y una vida sencilla. El vehículo pertenecía a alguien llamado Robert Evans. Cuando descubrieron las historias que rodeaban al coche, quedaron en shock y enfrentando un dilema imposible. El deteriorado garaje se encontraba al final del camino de grava. Su pintura descolorida se desprendía tras décadas de exposición a los elementos. Para James y Diana, esta estructura poco llamativa había sido fuente de curiosidad infantil y severas advertencias. Su abuelo, Walter, siempre había sido claro. El garaje estaba estrictamente prohibido para todos, incluida la familia. Ahora, mientras los primos se acercaban al edificio con una llave oxidada en mano, su abuelo ya no estaba allí para detenerlos. Walter había fallecido 3 semanas antes, dejando su modesta casa de campo y todo su contenido para que sus descendientes los clasificaran. Diana giró la llave en el candado, el mecanismo haciendo clic suavemente como si hubiera sido usado regularmente y bien mantenido. James colocó su mano en la gran puerta corredera, dudando por un momento mientras los recuerdos infantiles de la severa voz de su abuelo resonaban en su mente. Cada vez que habían jugado demasiado cerca del garaje cuando eran niños, Walter aparecía casi instantáneamente, su voz excepcionalmente dura mientras los ahuyentaba. Los primos intercambiaron una mirada nerviosa antes de empujar la pesada puerta a un lado. Gimió en protesta, el sonido del metal contra el concreto rompiendo el silencio de la tarde. Partículas de polvo bailaban en los rayos de sol que de repente entraban por la abertura, iluminando lo que había dentro. Tanto James como Diana se quedaron paralizados por la incredulidad. Este no era el espacio de almacenamiento desordenado que habían esperado. No había montones de basura, ni decoraciones navideñas olvidadas, ni muebles desechados. El garaje estaba inmaculadamente limpio, casi prístino, con pisos de concreto que parecían recién barridos. Pero lo que realmente captó su atención estaba en el centro del espacio, cubierto con una gran lona. James dio un paso adelante y retiró cuidadosamente la cubierta, revelando lo que había debajo. Los primos jadearon al unísono. Un Chevrolet Bel Air de 1957 con pintura rojo cereza brillaba bajo las ventanas polvorientas, sus detalles cromados reflejando la luz de la tarde como si acabara de salir del salón de exposición. El vehículo parecía nuevo, a pesar de tener más de 60 años. Diana pasó su mano por la superficie lisa del coche, con el ceño fruncido en confusión. Su abuelo había llevado una vida notablemente modesta. La pequeña casa de Walter estaba escasamente amueblada y había usado la misma ropa remendada desde que cualquiera podía recordar. Zurcía sus propios calcetines, cultivaba la mayoría de sus propias verduras y era famoso por negarse a reemplazar su antiguo televisor hasta que dejó de funcionar por completo. La idea de que secretamente poseyera un auto clásico tan valioso parecía completamente en desacuerdo con todo lo que sabían sobre él. Diana abrió la puerta del lado del conductor, las bisagras moviéndose suavemente sin hacer ruido. Se inclinó, notando algo metido debajo del asiento. Una carpeta de cuero que había envejecido con el tiempo. La extrajo cuidadosamente y abrió la gastada cubierta. Dentro estaban los papeles de registro del vehículo. Pero lo que llamó su atención no fue la documentación en sí, sino el nombre que figuraba como propietario, Robert Evans. Le mostró los papeles a James, cuyos ojos se agrandaron en reconocimiento. Robert Evans,
el hermano de su abuelo, un hombre cuyo nombre rara vez se mencionaba en las reuniones familiares, y cuando se hacía, las conversaciones rápidamente cambiaban a otros temas. James tenía un vago recuerdo de haber escuchado el nombre durante una discusión entre su madre y su abuelo años atrás, pero sus preguntas posteriores habían sido rápidamente desestimadas. Los primos continuaron su exploración del garaje, encontrando un espacio de trabajo en la esquina con herramientas meticulosamente organizadas en tableros perforados. James abrió uno de los cajones debajo del banco de trabajo y descubrió una caja metálica, su tapa decorada con rayas descoloridas que hacían juego con el coche. Dentro de la caja había una colección de fotografías, sus bordes amarillentos por el paso del tiempo. Las imágenes mostraban a dos jóvenes parados orgullosamente junto al mismo Bel Air, sus brazos alrededor de los hombros del otro de manera casual. Uno de los hombres era inconfundiblemente una versión más joven de su abuelo. El otro, con rasgos similares pero una postura más despreocupada, debía haber sido Robert. Más fotos revelaban a su abuela Margaret cuando era joven, sus ojos brillantes mientras miraba a la cámara. Varias tomas capturaban a los hermanos trabajando juntos en el coche, cada fotografía meticulosamente fechada desde principios de los años 60. Debajo de las fotos, Diana descubrió un paquete de cartas atadas con cordel. Desató el simple nudo y comenzó a leer, sus ojos abriéndose más con cada oración. Las cartas pintaban una imagen de una relación que una vez había sido completa, pero se había roto más allá de la reparación. Robert y Walter habían sido inseparables en su juventud, siendo Robert el hermano mayor carismático que había comprado con orgullo el Bel Air con su primer cheque significativo. El coche había sido su orgullo y alegría, un símbolo de éxito y libertad que ambos hermanos habían apreciado. Pero las cartas también revelaron una dolorosa verdad. Ambos hermanos se habían enamorado profundamente de la misma mujer, Margaret, quien eventualmente se convertiría en su abuela. Este afecto compartido había creado una grieta entre los hermanos antes inseparables, una grieta que se había ensanchado hasta convertirse en un abismo infranqueable después de un violento enfrentamiento en 1968. Según las cartas, Robert había abandonado la ciudad esa misma noche en su amado Bel Air, jurando nunca regresar a la familia que lo había traicionado. Solo 3 días después, un vecino había llegado a la puerta de Walter con terribles noticias. Robert había sufrido un grave accidente en la carretera a las afueras de la ciudad. El coche había quedado destrozado al borde del camino. Las cartas describían cómo Walter y Margaret, a pesar de la amarga discusión que los había separado, habían buscado frenéticamente en diferentes hospitales antes de finalmente encontrar a Robert en una unidad de cuidados intensivos. Cuando se acercaron a su cama, Robert se había dado la vuelta, negándose a reconocer a ninguno de ellos. A través del personal del hospital, dejó claro que no quería saber nada más de su hermano o de la mujer que lo había elegido. James descubrió un diario encuadernado en cuero debajo de las cartas, sus páginas llenas de detallados registros de mantenimiento que se extendían a lo largo de décadas. Su abuelo había pasado incontables horas restaurando cada centímetro de la preciada posesión de su hermano. La entrada final, fechada apenas 2 meses antes de la muerte de Walter, contenía solo una simple frase: «Lo siento, hermano. Por favor, perdóname». Diana abrió una pequeña libreta de direcciones que había sido metida entre las páginas del diario. Dentro encontraron la información de contacto de Robert, actualizada muchas veces a lo largo de los años con direcciones tachadas y nuevas entradas. Su abuelo había estado siguiendo el paradero de su hermano durante décadas. Junto a la libreta de direcciones yacía un sobre sin sellar que contenía una carta fechada una semana antes de que su abuelo muriera.
era una humilde solicitud de reconciliación, mencionando el coche completamente restaurado como una ofrenda de paz. La carta estaba completa, pero nunca había sido enviada. El miedo y el orgullo aparentemente habían impedido a Walter dar ese último paso hacia la curación. El descubrimiento más sorprendente llegó cuando James notó algo que sobresalía de debajo del forro del maletero del coche. Extrajo cuidadosamente un pequeño libro encuadernado en cuero, el diario de su abuela. Dentro, Margaret había registrado su propia perspectiva sobre los eventos que habían separado a los hermanos. Reveló que siempre había amado a Walter, pero Robert la había perseguido incansablemente, incapaz de aceptar que su corazón pertenecía a su hermano menor. Las entradas del diario sugerían que la pelea entre los hermanos no había sido solo por amor, sino que se había complicado por la traición de Robert a la confianza de Walter en sus empresas comerciales compartidas. Las palabras de Margaret pintaban una imagen más compleja de lo que cualquiera de los primos había imaginado, revelando capas de resentimiento y malentendidos que se habían calcificado con el tiempo. Mientras el sol de la tarde comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través del suelo del garaje, James y Diana se sentaron en un silencio contemplativo. La verdad sobre por qué su abuelo había guardado este espacio tan celosamente ahora yacía ante ellos. Este garaje había protegido más que solo un automóvil. Había albergado el mayor arrepentimiento de Walter, su vergüenza más profunda y su esperanza incumplida de redención. El prístino Bel Air se erguía como testimonio de décadas de paciente labor, una ofrenda de paz que nunca fue entregada. Walter había pasado años restaurando el amado coche de su hermano, quizás creyendo que el acto mismo podría de alguna manera restaurar lo que se había roto entre ellos. Ahora James y Diana enfrentaban una decisión difícil. Según la libreta de direcciones, su distanciado tío abuelo Robert seguía vivo, ahora en sus 80 años y viviendo a solo 3 horas de distancia. ¿Deberían contactarlo, entregando tanto el coche como el mensaje que su abuelo no pudo enviar? ¿O deberían respetar las décadas de silencio que habían definido la relación de los hermanos y dejar las cosas como están? El garaje había protegido el secreto de Walter durante décadas. Una historia de amor, traición, arrepentimiento y una súplica tácita de perdón que había permanecido guardada hasta ahora. Los primos se miraron, entendiendo que la llave que sostenían había abierto más que solo un edificio. Había abierto una puerta al pasado de su familia y posiblemente a su futuro. ¿Qué harías si descubrieras un secreto familiar como este? ¿Intentarías sanar viejas heridas o dejarías dormir a los perros?